A medida que la paleontología avanza y los científicos obtienen acceso a nuevos métodos para descubrir secretos prehistóricos, tendemos a descubrir que los dinosaurios eran mucho más extraños de lo que pensábamos. Eran mucho más que reptiles como los conocemos hoy en día. Algunos tenían plumas, otros estaban cubiertos de patrones brillantes y características de exhibición. Otros eran semiacuáticos y ciertas especies podían trepar árboles o planear. Sin embargo, hay un grupo de dinosaurios que han sido extraños desde el principio y que no parecen dejar de sorprender a los paleontólogos de todo el mundo. Estos son los Therizinosaurs. El miembro más famoso del clado de los Therizinosaurs es, como podrías esperar, el Therizosaurio. Este inusual terópodo herbívoro, construido más como un perezoso gigante terrestre que como un tiranosaurio, ha desconcertado a los científicos durante años, y algunos elementos de su biología siguen eludiéndolos hasta hoy. Con un cuello largo, garras gigantes, patas cortas y una cola rechoncha. Esta fue una de las verdaderas rarezas del período Cretácico tardío, y muestra hasta qué punto algunas especies de dinosaurios habían evolucionado y se habían adaptado para cuando se extinguieron. Hoy nos encontraremos cara a cara con Therizosaurio, desentrañando los misterios de su historia y biología, antes de echar un vistazo a para qué podrían haber servido esas garras. Siéntate y relájate mientras te llevamos de regreso en el tiempo al Cretácico tardío en Mongolia para conocer a uno de los dinosaurios más extraños que jamás haya existido. Cuando imaginas la palabra dinosaurio, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Quizás sea un feroz terópodo carnívoro, un saurópodo de cuello largo o las altas placas dorsales de un estegosáurido. Lo que quizá no se te venga a la mente es lo que para el ojo inexperto parece un ganso gigante con garras de casi 1 metro de largo. Pero eso, en pocas palabras, es a lo que se parecía el Therizosaurio. Se ve extremadamente temible e incluso tuvo una breve aparición en Jurassic World Dominion como un monstruo de película hiperagresivo. Pero en realidad el Therizosaurio era un herbívoro. A pesar de las garras, a pesar del tamaño y a pesar de la forma en que fue retratado en la película, este terópodo bípedo no mataba ni comía a otros animales como sus primos. Pero eso es solo rascar la superficie. En realidad, las rarezas de este dinosaurio van mucho más profundo. El Therizosaurio era realmente enorme. Las estimaciones de tamaño basadas en los fósiles del animal le dan una longitud de entre 9 y 10 metros o de 30 a 33 pies de largo y una altura de entre 4 y 5 metros o de 13 a 16 pies de alto. Las estimaciones de peso tienden a promediar alrededor de 5 toneladas. Eso es apenas un poco menos que el peso máximo de un elefante africano adulto. Therizinosaurus era un terópodo maniraptor, miembro de un clado que también incluye a los dromeosáuridos, troodóntidos, oviraptóridos y aviolanos, también conocidos como aves. Para un maniraptor, que normalmente eran carnívoros pequeños y ágiles, Therizinosaurus era colosal. Del grupo Therizinosaurus es sin duda el miembro más grande. Y aunque el contenido fósil no está completo, el enorme tamaño de este animal se puede ver claramente en sus restos. Therizinosaurus es reconstruido en ilustraciones y artículos modernos como un animal con un torso profundo y voluminoso, donde se habría concentrado la mayor parte de su peso. Su cola era corta y rechoncha para su tamaño, mientras que el cuello, curvado hacia arriba, era inusualmente largo para un terópodo, dándole una apariencia extraña similar a un prosaurópodo. El cráneo era relativamente pequeño en comparación con el cuerpo ancho del animal y su hocico largo terminaba en un pico. De nuevo, esto no era común en los terópodos. Las patas, aunque fuertes, eran cortas y soportaban eficientemente el peso del animal con 4 dedos y una garra vestigial hacia atrás. Pero lo que realmente destaca de estos gigantes son sus poderosas garras delanteras. Los brazos de Therizosaurio eran largos y poderosos y terminaban en manos que estaban armadas con las garras más largas de cualquier animal terrestre que haya existido.
La mayoría de los tericinosaurios tenían garras delanteras alargadas hasta cierto punto, pero en Tericinosaurio esto se llevó completamente al siguiente nivel. Afiladas y robustas, estas garras se convertirían en el punto focal del dinosaurio en los medios populares y hasta el día de hoy le dan una apariencia única. Eso lo distingue de casi todos los demás dinosaurios en el registro fósil. Los brazos de Teracinosaurio medían alrededor de 2.5 metros o 8 pies cada uno, y las garras medían un poco más de 1 metro o 3.3 pies de largo. Como otros manirraptores, el Teracinosaurio suele ser representado con una capa de plumas que pudo haber cubierto todo su cuerpo. Aunque las primeras representaciones del animal lo mostraban sin plumas, en realidad estas plumas pudieron haberle servido de aislamiento y también como un medio de exhibición o comunicación con otros miembros de la misma especie. Aunque no se han encontrado restos fosilizados que indiquen directamente la presencia de plumas en el cuerpo del animal, se han desenterrado restos de sus parientes cercanos, como el Tericinosaurio vapiosaurio, que muestran las características púas de plumas largas, robustas y filamentosas en los brazos del dinosaurio. Los restos de Tericinosaurio fueron descubiertos por primera vez gracias a una expedición organizada por la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que los paleontólogos exploraron la formación Nemegde dentro del desierto de Gobi en Mongolia, para buscar una especie animal del Cretácico perdida hace mucho. La expedición resultó fructífera y los científicos pronto estuvieron en posesión de numerosas nuevas especies de dinosaurios, mamíferos y tortugas. Sin embargo, un hallazgo pronto destacó entre los demás. Evgeny Maliev, quien estudió el hallazgo en 1954, quedó sorprendido ante la presencia de lo que parecían ser herramientas de corte gigantes entre los fragmentos de brazos y costillas. Aunque más tarde se demostraría que eran las inmensas garras delanteras del dinosaurio, Maliev no las reconoció de inmediato como tales. Le dio al animal el nombre científico que aún se mantiene hoy en día, Theracinosaurus chiloniformis, que se traduce aproximadamente del griego como lagarto guadaña que se parece a una tortuga. Ese nombre de especie, Chiloneiformis, y la referencia a las tortugas se le dio porque Maliev pensó que estaba viendo los restos de una criatura gigante, semiacuática y con caparazón. Él creía que las garras formaban parte de las aletas del animal y que si no era una tortuga en sí, seguramente debía parecerse mucho a una. Sugirió que todo el animal mediría aproximadamente 4.5 metros o 15 pies de largo y que habría usado sus garras mientras buceaba para raspar algas y otras plantas acuáticas del fondo marino para alimentarse. Sin embargo, el paleontólogo ruso Anatoly K. Rozdostlensky, al reexaminar el hallazgo en 1970, no estuvo de acuerdo. Comparó la forma general de las garras de Tericinosaurio con las de Chilantosaurus, un gran dinosaurio terópodo carnívoro del Cretácico tardío en China. Rechazó la hipótesis de tortuga de Maliev y afirmó que Tericinosaurio era en sí mismo un terópodo. Esto fue respaldado posteriormente por la paleontóloga polaca Halska Osmolska, ese mismo año cuando estaba observando al igualmente enigmático Dinochirus, un gigantesco ornitomimosaurio que inicialmente solo se conocía por sus brazos. Con el tiempo, sin embargo, se obtendrá una imagen aún más clara del animal a medida que se descubran más y más fósiles atribuidos a la especie. En 1973 se halló un conjunto más completo de brazos y costillas adicionales, lo que permitió a los científicos conocer el tamaño y forma del cuerpo del animal. Más tarde ese año, una expedición conjunta entre paleontólogos mongoles y soviéticos encontraría elementos de las patas y los dedos traseros del dinosaurio. Con el tiempo, hasta los años 2000 y 2010, el plan corporal y la apariencia de Theracinosaurus se volvieron cada vez más claros para los científicos a medida que se realizaban más estudios. Los científicos pronto pudieron discernir que este era un animal de constitución pesada y robusta que se mantenía erguido y alto mientras caminaba.
El material fósil atribuido al dinosaurio, muy relacionado a Segnosaurus, hacia finales de la década de 1970 y posteriormente, ayudó a los científicos a comprender mejor el cuerpo más ancho de Therizinosaurus, ya que se desenterraron elementos de las vértebras y el cráneo del primero. Todo esto se combinó para formar el enorme y extraño animal parecido a un perezoso terrestre que conocemos hoy en día. A pesar de la morfología única de este dinosaurio, los científicos han tenido dificultades para determinar exactamente cómo vivía Therizinosaurus. Su pico y dientes indican que era un herbívoro, a pesar de su ascendencia terópoda. Y dado su largo cuello, probablemente se alimentaba de los árboles y arbustos en las regiones donde vivía. Therizinosaurus es un ejemplo extremo de evolución convergente, donde dos o más grupos de animales no relacionados evolucionan las mismas características para explotar un nicho ecológico similar. En este caso específico, Therizinosaurus evolucionó de manera convergente, características que pertenecen no solo a los perezosos terrestres, sino también a los calicotéridos, un grupo de extraños mamíferos ungulados relacionados con los caballos, cuyos largos brazos les ayudan a bajar ramas de los árboles. Hasta cierto punto, Therizinosaurus también ha evolucionado de manera convergente características con los osos modernos, que se sabe que prefieren dietas herbívoras en algunas especies, como los calicotéridos. Los científicos han sugerido, basándose en la estructura ósea inferior del animal, que mientras Therizinosaurus se alimentaba, probablemente se sentaba durante largos periodos de tiempo mientras obtenía comida. Sentarse junto a un arbusto o árbol particularmente grande le habría permitido al animal ahorrar energía mientras comía. Cuando necesitaba levantarse, los largos brazos del animal le habrían ayudado a incorporarse antes de alejarse hacia el bosque para encontrar un nuevo lugar donde alimentarse. También se ha teorizado que, a diferencia de los calicotias, que tenían un mayor grado de musculatura e inteligencia que el Therizinosaurus, este último pudo haber sido un comedor un poco más desordenado, incapaz de apuntar con precisión a ramas específicas o grupos de vegetación. La función precisa de las garras del Therizinosaurus ha sido durante mucho tiempo tema de debate entre los paleontólogos. Cuando Rojdostvensky determinó por primera vez que el Therizinosaurus era un dinosaurio en 1970, él sugirió que las garras podrían haber sido usadas para ayudar al animal a romper montículos de termitas o nidos de hormigas, o que podrían haber sido utilizadas para arrancar frutas y nueces de los árboles. Más tarde, teorías afirmaron que las garras podrían haber sido usadas para ayudar al animal a cavar en la tierra en busca de alimento. Pero se ha puesto en duda esta idea cuando se determinó que las garras eran relativamente frágiles al impacto. Durante años después de eso, la teoría predominante propuesta por Lev A. Nesov en 1995 fue que estas enormes garras debían haber sido herramientas defensivas. Pronto se convirtió en una representación muy carismática del Mesozoico, un dinosaurio inusual que apenas comenzaba a ganar notoriedad pública, cortando a los grandes terópodos que tal vez quisieran cazarlo con garras de 1 metro de largo, causando un daño de sangrado inmenso. Esto apareció en el documental Perseguidos por Dinosaurios, un programa derivado de Caminando con Dinosaurios transmitido por la British Broadcasting Corporation, con la participación del zoólogo Nigel Marvin. En una escena hacia el clímax del episodio, se mostró a un enorme Therizinosaurus sin plumas cortando la cara de un hambriento Tarbosaurus mientras se defendía de la depredación. Sin embargo, con el tiempo parece que esto tampoco fue así. Para gran decepción de los fanáticos de Caminando con Dinosaurios en todas partes, una prueba realizada en 2014 para medir la fuerza de las garras de Therizinosaurus en varios escenarios diferentes mostró que, debido a su longitud y curvatura, podrían haber tenido dificultades para perforar la piel de un depredador atacante, cavar, atacar amenazas y pelear. Los de la misma especie habrían ejercido mucho estrés en las garras, y por lo tanto, habría puesto en gran riesgo la salud y la vida del dinosaurio si alguna vez llegaba a romperlas. Se sugirió entonces que quizás el Therizinosaurus usaba sus garras para enganchar y jalar ramas hacia su boca que de otro modo serían difíciles de alcanzar para la criatura.
Este tipo de acción no habría generado mucho estrés en las garras y ayudaría directamente al animal en sus esfuerzos diarios por buscar alimento y alimentarse. Aún no termina la historia. Sin embargo, los científicos aún no han llegado a una razón exacta de por qué este dinosaurio presumía de unas garras tan elaboradas en sus antebrazos. Scott Ali y Zacharias Richards, en otro estudio de 2018 sobre la resistencia de las extremidades de los dinosaurios, se demostró que los brazos del tericinosaurio, si no sus garras, eran realmente resistentes al impacto y al estrés. Sugirieron que algunos tericinosaurios pudieron haber usado sus garras como armas, pero otros pudieron haberlas utilizado como herramientas para alimentarse o con fines de exhibición. Hasta que se descubra más material que apunte en una dirección u otra, este misterio podría permanecer sin resolverse por el momento. El tericinosaurio habitaba la formación Nemegt en lo que hoy es el suroeste de Mongolia. Actualmente la región es parte del desierto de Gobi. Pero hace 70 millones de años, cuando el tericinosaurio caminaba por la Tierra, es posible que se pareciera mucho más al África subtropical, con regiones como el delta del Okavango en Botsuana, que podrían servir como un análogo moderno al hogar de este dinosaurio. El tericinosaurio vivía en una llanura de inundación densamente arbolada que estaba segmentada por ricos sistemas fluviales. Las coníferas habrían dominado el paisaje, proporcionando refugio para muchas especies de dinosaurios, reptiles y mamíferos, y los monzones estacionales habrían alterado drásticamente el paisaje. En general era una región templada, pero los veranos y los inviernos habrían fluctuado de calurosos y húmedos a fríos y secos. Se piensa que cuando llegaban los monzones, los dinosaurios de las regiones desérticas más secas de Mongolia, como la árida formación Goyot, podrían haber migrado a la formación Nemegde para encontrar comida y agua. La formación Nemegde estaba llena de vida de dinosaurios y albergaba muchos géneros que se han convertido en las estrellas emergentes de la nueva era de la paleontología, en la que nos encontramos hoy gracias a documentales como Planeta Prehistórico y al flujo constante de paleoarte que muestra a los dinosaurios en entornos actualizados. Los terópodos de Nemegde incluían al diminuto Mononychus, parecido a un oso hormiguero, al famoso ornitomímido Gallimimus y al depredador ápice tiranosáurido Tarbosaurio. Pero esto es solo la punta del iceberg. Oviraptorosaurios, dromeosaurios, paquicefalosáuridos, hadrosáuridos y titanosaurios eran comunes aquí, y Nemegde es una de las formaciones más ricas en dinosaurios del Cretácico tardío. Algunos dinosaurios como el Deinocheirus, similar por convergencia, pudieron competir con el Terracinosaurus por recursos, y los grandes tiranosáuridos pudieron ser una amenaza para individuos jóvenes o desprevenidos. Los ambientes ribereños en los que vivía el Terracinosaurus también estaban llenos de vida acuática, y peces, tortugas, cocodrilomorfos y aves habrían sido una vista común. Ver al Terracinosaurus representado en paleoarte es asomarse a un mundo muy diferente al nuestro, donde animales extraños aprovechan al máximo los bosques llenos de vida. Es un animal que se siente enigmático y sin embargo extrañamente familiar, dada la evolución convergente que comparte con otros animales en el registro fósil. Y es probable que estemos cerca de que los científicos puedan determinar exactamente cuál era la función de esas garras gigantes de una vez por todas. Con el flujo constante de descubrimientos y la nueva era de estudio de los dinosaurios en la que nos encontramos hoy, ¿quién sabe qué podríamos descubrir sobre este titán de los bosques en los próximos años?